Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Juan Carlos. Bienvenidos a Canalizando Piscis. En este episodio del podcast voy a hablar sobre el principio de polaridad. Ya sé que ya este principio lo había grabado la semana pasada, pero la verdad es que tenía un poco de gripa y la verdad no me gustó cómo quedó, entonces lo volví a grabar y aquí estoy de nuevo para presentar este principio. Y al final siempre trato de dar una observación mía de cada principio, de cómo yo lo trato de incorporar a mi vida, a mi experiencia, pero esta vez lo voy a hacer al revés. Esta vez voy a empezar con los ejemplos que doy al final y que los di al final del video pasado. Así que vamos a empezar. El principio de polaridad es el cuarto y nos trata de indicar de la dualidad que todo tiene polos. Esta frase es como la que empieza este principio y dice así: todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su opuesto semejante y no semejante, son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Uno de los ejemplos muy fáciles que podemos tener ahora en la actualidad sobre este principio, sobre esta ley de polaridad, es el feminismo y el machismo. ¿Cómo lo voy a em, pues lo voy a explicar, lo voy a decir a través del video, pero es muy fácil entenderlo por este ejemplo porque muchos años, prácticamente muchos siglos, el machismo dominó en la sociedad y hizo que el péndulo fuera tan fuerte, hiciera tan, digamos que tenemos un ejemplo, un péndulo, esos péndulos que tienen una cadena, un lazo y abajo hay una piedra, un cuarzo, lo que tú quieras. Cuando lo oscilamos va a pendular. Entre más fuerte hacemos la, la oscilación, se va a ir más lejos de cada extremo. ¿Esto qué quiere decir con el ejemplo del machismo? Cuando nosotros llevamos a tan extremo de un lado el machismo, eh, va a llegar un momento que va a ser tan fuerte la oscilación de esta situación que por inercia la misma fuerza que tiene en un extremo la va a tener en el próximo. Entonces, es muy importante, de hecho hay una parte crucial de este ejemplo que es como si te encuentras muy lejos viajando, digamos, de el centro de donde estés, de tu país, de tu ciudad, si te encuentras viajando muy al norte, en el planeta vas a llegar obviamente al sur. Entonces, es lo mismo. Cuando oscilamos tan fuerte la energía en este ejemplo, el machismo, obviamente tanta fuerza va a hacer que oscilara hacia el polo contrario, que sería el feminismo, lo que estamos viviendo ahora. Entonces, es muy interesante ver cómo aplica esta ley en este ejemplo, porque ahora que vemos muchas marchas feministas, muchas em, expresiones de ahora como sentimiento, esta ideología tan fuerte, tan polarizada al extremo, de que ahora las mujeres no quieren una igualdad, en este caso mujeres muy extremistas, en estos grupos como de choque, quieren como tomar el papel del machismo, pero ahora pues en el feminismo, ¿no? Ahora en lugar de ser escuelas, por ejemplo, donde las niños y niñas convivan igual y con el mismo plan de estudios o las mismas enseñanzas, no, ahora quieren que solamente se separen a las niñas para tener una mejor educación. Esto lo he visto yo en ejemplos que digamos que solamente pueden entrar en esta aula a unas niñas y ahí tienen pues más tecnología, más avanzada, tienen como ciertas clases, ciertos cursos que puedan dar y solamente se separa los grupos de niñas y los niños no pueden entrar a esa aula ni recibir esas enseñanzas porque pues son niños, ¿no? Entonces ya se está llegando al extremo de lo mismo que se hacía en el machismo. Entonces la misma oscilación está llevando al péndulo del feminismo a un machismo tan fuerte en los próximos años si no se sabe controlar, porque va a ser una segregación tan fuerte que el lado opuesto, en este caso la gente que esté como idealizada sí, con la ideología del machismo, va a afrontar, va a enfrentar a las personas con esta ideología contraria por la misma oscilación del péndulo con que ahora ya está llevando al extremo, ¿no? En este caso, como el ejemplo que doy de las aulas de clases. Otro ejemplo muy fácil de entender de este concepto, de esta ley de polaridad, es en la astrología. Ahora que está muy de moda, muchas personas van a entender más este ejemplo. En la astrología hay 12 energías que son de Aries a Piscis, pasando por todos los signos, y esto pues nos da a entender que son 12 energías, 12 signos, doce energías que son independientes, cuando en realidad solamente son 6 energías que se complementan dualmente. Esto, pues, digamos, sería la polaridad, ya dije 3 veces esto, eh,
de, por ejemplo, Aries, Libra, Tauro, Escorpio, Sagitario, Géminis, Sagitario, Cáncer, Capricornio, Piscis, Virgo y Acuario, Leo. Entonces, comprendiendo estas seis energías, se pueden tomar como polos de la misma frecuencia. Entonces, voy a tomar este ejemplo, que es el de Acuario, Leo, para explicarlo, porque estas dos energías son la misma energía en diferente grado. Los 6 primeros signos de Aries a Virgo son signos del ego, del yo, de la individualidad. Cuando los otros 6 signos siguientes, que sería de Libra a Piscis, son signos del colectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que son signos más de la comunidad, más de el desarrollo en general social. Y estos 6 polos se complementan porque uno es el que inicia, uno es el yo, uno es la identidad y el otro trabaja después de ya trabajar en el yo, se trabaja en una energía más madura del colectivo, de la comunidad. Entonces, Acuario y Leo es la energía de la identidad propia del yo y la energía leonina es una energía que busca ser auténtico, tener esa autenticidad, brillar y ser reconocido por la autenticidad, a pesar de que ni siquiera se tenga como una razón, solamente es como yo existo y yo brillo. Entonces, eso es perfecto. De hecho, todos estamos aquí por una razón. Así tengas y tú seas la persona que seas, tú estás aquí para brillar y sentirte parte de un colectivo. Pero Leo lo hace propio, lo hace como yo, la energía más inmadura de Leo es como yo brillo y yo merezco ser atendido y yo necesito que me reconozcan solamente por el hecho de ser. Y claro que es así, pero es una energía muy baja. Cuando se madura y se pasa a la polaridad más madura, que sería la de Acuario, es como una identidad igual masculina, igual de activa, como la energía de Leo, ambas son energías masculinas, pero es una energía más de la comunidad, es una energía de, ok, podemos brillar, podemos hacer, ser reconocidos, pero desde una colectividad, desde una, como digamos, una misión o una tarea de los colectivos, ¿no? Entonces, ahí la energía ya no pendula entre un extremo y otro, ya no lucha en el brillar yo, porque yo merezco brillar, yo soy el foco, el centro de atención, o sí, pero brillemos todos, ¿no? Entonces ya hay como que cuando se encuentran en el centro estas dos energías de Acuario y Leo, se puede, digamos, como expresar esta energía masculina, ya se puede crear una identidad propia del yo, pero también ayudando al colectivo, siendo comunidad. Entonces, ese es el fin como de esta ley, esa es como la enseñanza de la polaridad, llegar al centro. Y ya hago esta serie del Kybalión porque muchos, si lo sabemos ver, como cada una de los principios, cada una de las leyes tiene como enseñanza el equilibrio, el centro de la polaridad es como incorporarlas y mantenerte en el centro. El centro es el equilibrio. Y uso estos ejemplos para que sea más fácil, más interesante poderlo entender. Así que pues ya dicho esto, vamos a empezar con la lectura. Cuarto principio de polaridad. Aquí se presenta la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su opuesto, los que son antiguos axiomas herméticos. Explican las viejas paradojas que han admirado a muchos estudiosos y que han sido establecidas como sigue. Tesis y antítesis son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Las paradojas pueden ser reconciliadas. Los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son sino medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados para todo. Esto nos muestra que en todo hay dos polos o aspectos opuestos y que en los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. Para ilustrar, presentaremos como ejemplo el calor y el frío. Aunque opuestos, tienen el mismo origen. La diferencia consiste en la cantidad de grados de la misma medida. Si miran el termómetro, no pueden descubrir dónde termina el calor y dónde comienza el frío. No existen el calor absoluto o el frío absoluto. Los dos son términos. Calor y frío indican simplemente grados variables de la misma materia que se manifiesta como calor y frío y son meramente una forma, una variedad, una frecuencia de vibración. Así que calor y frío son simplemente los dos polos de eso que llamamos calor, y los fenómenos que se lo acompañan en consecuencia son las manifestaciones del principio de polaridad.
Podemos encontrar el mismo principio en el caso de luz y obscuridad, que provienen de lo mismo. La diferencia está determinada de los grados variables entre los dos polos del fenómeno, dónde termina la oscuridad y dónde comienza la luz. ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño, entre duro y blando, entre negro y blanco, entre agudo y romo, entre bulla y calma, entre alto y bajo, entre positivo y negativo? El principio de polaridad explica estas paradojas y ningún otro principio puede suplantarlo. El mismo principio se encuentra en el plano mental. Tomemos un ejemplo que puede parecer extremo, el del amor y el odio. Dos estados mentalmente aparentemente diferentes, aunque en grados de odio y grados de amor, hay un simple punto medio en el que usamos los términos gusto o disgusto, que se soplan tan gradualmente que a veces no atinamos a saber si gustamos o disgustamos, o ninguna de las dos. Y todos son simplemente grados del mismo estado mental. Como pueden notar, si lo piensan un momento, de hecho, es un punto considerado de importancia por los hermetistas, pues habla de la posibilidad de cambiar de vibración de odio a las vibraciones de amor, en la mente de uno y en la mente de todos. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias personales de cómo puede transitar rápidamente del amor al odio, y al contrario en forma aparentemente involuntaria, y hemos sentido por tanto la posibilidad de que esto se logra a través de la voluntad, por medio de fórmulas herméticas, bien y mal, y no son sino los polos de la misma esencia, y el hermetista comprende el arte de transmutar el mal en bien, por medio de la aplicación del principio de polaridad. En un momento, el arte de polarización se convierte en una fase de alquimia mental, conocida y practicada por los maestros herméticos tanto antiguos como modernos. La correcta comprensión de este principio le permitirá cambiar su propia polaridad. Eso es muy interesante porque nos dice que pues nosotros tenemos la capacidad de cambiar este estado mental, digamos, cuando nos enojamos, podemos transitar del enojo a la paz, a la tranquilidad. Entonces, es muy fácil hacerlo, solamente que necesitamos práctica en esta pues alquimia, ¿no? Y pues es bastante importante. Continúo y dice, el principio de polaridad, los instructores alegan que puede tenerse ejemplos apuñados a partir del examen de la misma naturaleza real de cualquier cosa. Empieza mostrando que espíritu y materia no son sino los dos polos de la misma cosa, siendo los planos intermedios meramente grados de vibración. Muestran que el todo y los muchos no son lo mismo, son lo mismo, sino la diferencia meramente es una cuestión de grado y manifestación mental. Así es la ley, y las leyes son los dos polos opuestos de una cosa. Igualmente principio y principios, mente infinita y mente infinitas. Pasando entonces al plano físico, ilustran el principio mostrado que el calor y el frío son idénticos en naturaleza, sino las diferencias meramente una cuestión de grados. El termómetro muestra muchos grados de temperatura, siendo llamado el polo más bajo, frío, y el más elevado, calor. Entre los dos perdón, entre dos polos hay muchos grados de calor y frío. Llámelos cualquiera de los dos, estará igualmente en lo correcto. El superior de los dos grados es siempre más cálido, mientras que el inferior es más frío. No hay ninguna norma absoluta, todo es una cuestión de grado. No hay ningún lugar en el termómetro donde el calor cese y comience el frío. Todo es una cuestión de vibraciones más altas o bajas. Los mismos términos alto y bajo que estamos comprendidos a usar no son sino polos de la misma cosa. Los términos son relativos. Igual con este y oeste. Viajemos alrededor del mundo en dirección a oriente y llegaremos al punto que se llama occidente, considerándolo desde el punto de partida. Viajen bastante lejos al norte y se encuentran viajando hacia el sur y viceversa. Es lo que les decía al principio, que cuando ejercemos demasiado fuerza en el péndulo, la oscilación va a llevar de un extremo a otro. Entonces, lo mismo que dice aquí, cuando estemos viajando al oeste, llegaremos al oeste. Y si viajamos mucho del mundo, del centro al norte, estaremos viajando hacia el sur. La luz y obscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ellas. La escala musical es lo mismo. Comenzando con do, te mueves hacia arriba hasta que alcances otro do y así sucesivamente. Siendo las diferencias en re los extremos también cuestión de grado. La escala de color es lo mismo, siendo la última la diferencia entre el violeta, el más alto, y el rojo, el más bajo de las vibraciones más altas o bajas. Grande y pequeño son relativos. Igual lo son ruido y silencio, duro y blando, igualmente agudo y romo, positivo y negativo. Son dos polos de la misma cosa, son incontables grados entre ellos. Bueno y malo no son lo mismo en cosas absolutas. Llamemos a un extremo de la escala bueno y al otro malo, a un extremo bien y al otro mal.
de acuerdo con el uso de los términos. Una cosa es menos buena que la cosa más arriba en la escala, pero esa cosa es menos buena a su vez es más buena que la siguiente cosa más abajo, y así sucesivamente, siendo regulado el más o menos por la posición en la escala. Y así es el plano mental. Amor y odio son considerados generalmente como cosas diametralmente opuestas una de la otra, enteramente diferentes, irreconciliables. Pero aplicamos el principio de polaridad, encontraremos que no hay tal cosa como amor absoluto u odio absoluto, como distintos uno del otro. Los dos son meramente términos aplicados a los polos de la misma cosa. Empezando en cualquier punto de la escala encontramos más amor o menos odio. Conforme ascendemos la escala, más odio o menos amor conforme descendemos. Siendo esto verdad, no importa qué punto alto o bajo podamos comenzar. Hay grados de amor y grados de odio. Hay un punto medio donde gusto y disgusto se vuelven tan débiles que difícilmente distinguiremos entre ellos. Coraje y miedo caen bajo la misma regla. Los pares de opuestos existen en todas partes. Donde encuentren una cosa encontrarán su opuesto, los dos polos. Y este hecho, el que permite al hermetista transmutar un estado mental en otro a lo largo de las líneas de polaridad, las cosas que pertenecen a clases diferentes no pueden ser transmutadas una en otra, pero las cosas de la misma clase pueden ser cambiadas. Esto es, y pueden tener cambiada su polaridad. Así es, el amor nunca se va a convertir en este o en rojo, pero puede a menudo convertirse en odio. Igualmente, el odio puede ser transformado en amor, cambiando su polaridad. El coraje puede ser transmutado en miedo y al revés. Las cosas duras pueden ser blandas, las cosas romas se vuelven agudas, las cosas calientes se vuelven frías y así sucesivamente, siendo siempre la transmutación entre cosas de la misma clase en grado diferente. Tomen el caso de un hombre temeroso, elevando sus vibraciones mentales a lo largo de la línea del miedo, puede llenarse con el más elevado y grado alto de coraje y temeridad. E igualmente el hombre indolente puede cambiarse en un individuo activo, enérgico, simplemente polarizándose. Esto a lo largo de la línea de la escala deseada. El estudiante que está familiarizado con los procesos por los que las diversas escalas de ciencias mentales producen en los estados mentales de aquellos que siguen las enseñanzas puede no entender fácilmente el principio que subyace a muchos de estos cambios. Cuando, sin embargo, una vez que el principio de polaridad es captado y se ve que los cambios mentales son ocasionados por un cambio de polaridad, un deslizamiento a lo largo de la misma escala, la cuestión se entiende más fácilmente. Pues bueno, aquí nos explica muy fácil, ¿no? Que podemos cambiar de grado, inclusive tal vez no lo hagamos de golpe, cambiar un coraje cuando estés, no sé, discutiendo con alguien en la calle, en el tráfico. No vas a cambiar de coraje y de frustración de un momento a otro a paz y tranquilidad, ¿no? Pero pues sí puedes bajar tu coraje utilizando este principio de polaridad, bajando los grados de coraje, llegando pues a un punto medio, ¿no? Obviamente siempre tenemos que ser conscientes de cuál es el opuesto de la emoción que queremos polarizar. El estudiante reconocerá fácilmente que en los estados mentales, así como los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivo y negativo respectivamente. Así es, el amor es positivo ante el odio o el coraje, ante el temor, la actividad ante la pasividad, y se notará también que incluso para aquellos no familiarizados con el principio de vibración, el polo positivo les parece ser de un grado superior que el negativo. Fácilmente lo dominan. La tendencia a la naturaleza es en una dirección de la actividad dominante del polo positivo. Además del cambio de los polos de los primeros estados mentales, mediante la aplicación del arte de la polarización, los fenómenos de la influencia mental en sus múltiples fases nos muestran que el principio puede ser extendido de modo que abrace los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra, sobre la que tanto se ha escrito y enseñado en estos últimos años. Cuando se entiende que la inducción mental es posible, y esto es muy importante, lo voy a leer de nuevo. Cuando se entiende que la inducción mental es posible, esto es, que puede producirse estados mentales por inducción a partir de otros, entonces podemos fácilmente ver cómo una cierta frecuencia de vibración o polarización de un cierto estado mental puede ser comunicada a otra persona y cambiada así su polaridad en esa clase de estados mentales. Y esto pues es importante porque nos dice que muchas personas pueden ser más sugestivas al cambio de polaridad por otros. Y esto lo vemos muy fácil en grandes, yo la verdad que soy un poco de teorías de conspiración y vemos como muchas veces el gobierno o ciertos grupos ideológicos, llámese religión, estados sociales, económicos, y pueden hacernos polarizar
para mantenernos en un control, en una cierta ideología, ¿no? Entonces, es muy importante esto, cuando se entiende que la inducción mental es posible y puede producirse estados mentales por inducción a partir de otros. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y ser muy conscientes de qué es lo que estamos em, teniendo en nuestra mente, qué es la información que estamos comiendo básicamente, porque pues también todo lo que, como dice el dicho, todo eres todo lo que comes. Y así como somos, toda la comida física que comemos nos produce algún cambio en nuestro cuerpo, así lo hace también la información. Entonces, tener mucho cuidado con qué es lo que llenamos nuestra mente. Por ejemplo, una persona está triste, melancólica, llena de miedo, un científico mental, llevando su mente hasta la vibración deseada por voluntad previamente entrenada y obteniendo así la polarización deseada en su primer caso. Produce entonces un estado mental similar al otro por inducción, siendo el resultado de las vibraciones elevadas y la persona se polariza hacia el extremo positivo de la escala en vez del negativo, y su temor y otras emociones negativas son transmutadas a coraje y estados mentales positivos similares. Un pequeño estudio mostrará que estos cambios mentales están casi a todo lo largo de la línea de la polarización, siendo el cambio más bien cuestión de grado que de clase. Un conocimiento de la existencia de este principio hermético capacitará al estudiante a entender mejor sus propios estados mentales y los de otras personas. Entonces, pues aquí es el final de esta parte, que es la que yo tomo como más importante del principio de polaridad, porque nos explica pues cómo nosotros nos podemos polarizar, cómo hacerlo, cómo irnos entrenando, y también nos explica que pues también otros nos pueden polarizar si es que no somos conscientes. Entonces también digo, a veces hay situaciones en las que a lo mejor estás de acuerdo con algún grupo ideológico, pero hay que tener muy consciente, lo dice aquí este principio, esta ley, que el péndulo, entre más oscila hacia un lado, va a ser la misma fuerza en oscilación hacia el próximo. Entonces, aguas con pues cualquier ideología o cualquier emoción de la que estés pendulando, porque la misma fuerza te va a llevar al siguiente o al próximo estado con la misma fuerza de gravedad con la que sientes esta pues sensación de de gusto, ¿no? Por esta ideología, esta religión, esa emoción. Entonces, pues entre más odio sientas, más polarizado vas a estar a la emoción contraria, pero pues no va a ser bueno el choque porque hay un cambio de oscilación muy fuerte hacia el próximo. Entonces, pues aguas con cualquier ideología que no sea tan positiva. Pues este sería el resumen del principio de polaridad. Estoy muy contento de que me hayas acompañado hasta acá. Si es así, pues escríbeme aquí en los comentarios qué te parece este principio, si lo aplicas a tu vida. Y pues nuevamente invitarte a leer completamente el libro, porque yo solamente doy una explicación a mi percepción. Yo aquí le meto pues de mi cuchara y de lo que yo he podido tener como experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy muy contento de tenerte aquí. Te veo en un próximo principio.